Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro primer culto de este 2021. Dice la palabra del Señor en Isaías 12:5: Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Vamos a tener una oración. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque nos permites estar aquí reunidos y porque nos permites tener este primer culto del 2021. Gracias porque nos has permitido llegar a estas instancias, Señor, y te has quedado con nosotros. Ahora te pedimos que abras nuestros corazones y nuestro entendimiento para el mensaje de esta mañana por nuestro hermano pastor. Te pedimos que también este mensaje lo podamos compartir con aquellos que no te conocen, para que algún día ellos te puedan aceptar como Señor y Salvador. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías 63:7: De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hasta la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Vamos a tener en esta mañana, hermanos, un momento para todos aquellos que quieran expresar alguna gratitud, agradecimiento hacia nuestro Dios. Es el tiempo. Vamos a tener una oración, hermanos. Te damos gracias, Señor, por todas estas gratitudes y agradecimientos que tienen nuestros hermanos. Gracias porque les permitiste aquello que tanto te pedían, Señor, por medio de la oración. Te damos gracias porque estamos aquí, Señor, en un nuevo día, en un nuevo año, porque nos has cuidado, Señor, a pesar de la pandemia y
de todas estas tribulaciones que se han venido a lo largo de este mundo, Señor. Gracias porque no nos has abandonado y porque nos has mantenido con salud, Señor. Gracias porque estamos reunidos, Señor, en tu nombre y porque nos permites tener estos momentos de alabanza, Señor. Te pedimos pues que sigas con nosotros, que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmos 118, versículos del 14 al 17. Mi fortaleza y mi cántico es a Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dice la palabra del Señor ahora, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 12, del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda,
miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos aquí, este domingo, 3 de enero del 2021, primer domingo del año. Esperemos que el Señor nos siga bendiciendo y protegiendo como lo hizo el año pasado, y que este año, aunque está lleno de retos y de desafíos, el Señor sea con nosotros y le demos honra y gloria con nuestra forma de vida. Que el Señor se agrade de nuestra iglesia, mis hermanos. Hoy estamos aquí y nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo, llenos de gratitud por el enorme privilegio que nos da como iglesia. Estamos reunidos en este día y a esta hora con el propósito de adorarle y meditar en su palabra. Mi oración es que nos presentemos en ofrenda grata ante Dios y que todos los días de vida que nos permita el Señor tener, le sirvamos fielmente. Que lo honremos y lo glorifiquemos. Que con alegría compartamos de su gran amor con familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos y demás gente, hermanos. Que a todos ellos les sea evidente nuestra fe en Cristo y que nuestra vida y manera de enfrentar los desafíos y retos que nos presenta esta vida, que nos presenta y este año precisamente el 2021, tal como lo hizo desde principios del año, el año que acaba de terminar, 2020, habrá quizás situaciones difíciles por las que hay que atravesar, pero no olvidemos que el Señor está con nosotros. Este año el Señor nos muestre con claridad el camino para que llegue al conocimiento de Jesucristo mucha gente y nuestras vidas sean consagradas en su servicio. Y mucha gente sea salva, mis hermanos. Ese es nuestro deseo. Que tu vida sea bendecida en gran forma. Que toda nuestra manera de vivir sea para honra y gloria de nuestro Dios. Porque Jesús dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa es nuestra tarea principal. Que este nuevo año demos testimonio de Jesús y le honremos con nuestro servicio y manera de vivir. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de iniciar este año 2021. Y lo iniciamos en tu nombre, Señor, en tus fuerzas. Queremos vivirlo en tu voluntad, Padre. Ayúdanos a ser obedientes, fieles, constantes, comprometidos contigo, Señor. Que nuestra vida, las circunstancias que atravesemos, tengamos la plena seguridad que tú estás con nosotros. Y que así como lo hiciste y lo has hecho de generación en generación, cumplas tu palabra en tu pueblo, Señor. Hasta aquel día en que estemos en tu presencia, ya sea porque nos has llamado y nuestros días en la tierra han terminado, o porque has venido por nosotros, Señor. Glorificamos y honramos tu nombre. En el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos al Padre. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, tengamos nuestra Biblia en nuestra mano, porque vamos a decir nuestra proclama. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir. Es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nada me impedirá hacerla parte de mi vida. Y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estamos aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Bien, mis hermanos amados. Seguimos en Marcos con la serie que hemos preparado para ustedes y que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Casi ya terminamos, vamos a terminar el capítulo 12 hoy. Marcos, discípulos de Cristo. El texto lema de todos estos 12 capítulos que hemos comprometido con el Señor y con ustedes en meditar domingo tras domingo está en Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 12, 41 al 44. Y es el final del capítulo 12. El título del sermón: la mejor ofrenda. Tu vida y mi vida. La mejor ofrenda. Mi vida, dice el título. El propósito, hermanos, que quisiera que nos lleváramos en nuestro corazón, que cada uno de nosotros nos demos en ofrenda grata a nuestro Dios y que en este año nuevo podamos vivirlo siendo esa bendición que Dios desea que seamos como iglesia y en lo individual, ahí en nuestras familias. De tal manera que con gozo y alegría reflejemos el amor de Jesús y lo compartamos. Y que juntos en armonía y en amor sigamos adelante, creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es el corazón del mensaje que quiero que llevemos en nuestro corazón. No hablemos de dinero, sino de algo mucho más, de mucho más valor. Hablemos de la vida. Esa vida que Jesús vino a salvar, la cual tiene eternidad y nos ha dado en abundancia para que la vivamos en plenitud, mis hermanos. Déjeme llevarlos a la conexión con el pasaje anterior. Jesús acababa de denunciar a los escribas porque devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones, ahí en Marcos 12, 40. Y sigue diciendo, ¿verdad?, otras cosas. Ya que los religiosos se aprovechaban y se siguen aprovechando aún de los más vulnerables. A la gente que no conoce la palabra de Dios. Aparentando piedad, las saqueaban a las viudas. Y ahora, en contraste con la avaricia de los escribas, llama nuestra atención sobre la devoción de una viuda que le dice pobre, una viuda pobre. Muy probablemente esta viuda era consciente de que los escribas eran de ese tipo de personas que había escogido la religión como una profesión para conseguir ganancias deshonestas, de los cuales advierte Pablo allá en Timoteo, 1 Timoteo 6:5, que toman la piedad como fuente de ganancia. Sin embargo, este hecho no le disminuyó en su deseo de dedicarse a Dios con todo lo que tenía esta viuda. Y sin duda, este es un buen ejemplo que todos nosotros debemos de tomar en cuenta, porque con frecuencia las personas a nuestro alrededor nos pueden estorbar y desanimar en nuestro deseo de servir en total compromiso a nuestro Dios. Recordemos la palabra de Dios que nos dice que aquel joven rico, ¿se acuerdan?, se apartó de la vida eterna porque amaba más sus posesiones. Marcos 10, 17 al 31. Tristemente este joven decidió en la forma equivocada. También nos habla cuando Zaqueo el publicano se convirtió, ¿se recuerdan? Inmediatamente decidió entregar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver todo aquello que había defraudado. Lucas 19, 1 al 10. Fue desprendido y agradó al Señor porque dio testimonio de su nueva vida, invitando a Jesús a su casa y celebrar con Jesús y sus conocidos. Por lo que Jesús explicó que las riquezas materiales
son de mínima importancia en comparación con lo espiritual, hermanos. También en la parábola del fariseo y el publicano, allá en Lucas 18, 9 al 14, Jesús condenó la falsa religiosidad del fariseo, que orando en el templo alardeaba de que daba diezmo de todo lo que ganaba. En otra ocasión exhortó a sus discípulos a hacer tesoros en el cielo, porque esa es la única manera de no perderlos con la muerte. Lucas 12, 32 al 34. Pero el más importante desafío que Jesús dijo a sus seguidores fue que nadie podía ser su discípulo a menos que renunciara a todo lo que poseía. Lucas 14, 33. Así que, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es por eso que la viuda pobre, en obediencia dio todo, hermanos, ofrendando de esa manera toda su vida, es decir, ofrendó al Señor todo lo que ella tenía. A través de la viuda nos enseña a sus discípulos la dependencia total en Dios. Nos muestra que esa es la forma en que debemos dar en ofrenda total nuestra vida, demostrando así que Dios y Señor debemos depender de Él y de confiar en Él. Por lo que en primer lugar consideremos la importancia de ofrendar nuestras vidas al Señor. Marcos 12, 41 al 44. En primer lugar, hermanos, la importancia de ofrendar nuestras vidas al Señor. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, dice la palabra, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, el Señor no hablaba de cantidades, sino de actitudes. Por lo que preguntémonos, ¿he ofrendado mi vida al Señor? ¿O le he estado dando las migajas de lo que me sobra, lo que quiero y que me conviene hacer? Hoy, primer domingo del año, mis amigos y hermanos, después de haber pasado por un año como el que pasamos, debemos tomar la decisión de darnos en totalidad a nuestro Dios. Dejemos nuestra vida, que es nuestro tesoro, en las manos de Dios, teniendo en cuenta lo que dice Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Mi hermano, ¿dónde está lo más preciado que es tu vida, tu tesoro? El Señor Jesús nos dice que ahí estará también nuestro corazón. Lucas 16:13 también nos dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo que dejemos de vivir en insatisfacción sirviendo a otros dioses falsos, todos efímeros, vanos. Hermanos, es tiempo de que aborrezcamos el pecado de la desobediencia, de la falta de consagración, de la falta de compromiso, de la falta de lealtad. Es tiempo de estimar y de valorar y de agradecer, de aprovechar. Es tiempo de servir con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amemos y sirvamos al único Dios verdadero, al Señor nuestro Dios, que nos fue revelado y del cual las Escrituras dan testimonio, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cuenta la historia, hermanos, que el diamante más grande, llamado Koh-i-Noor, que significa montaña de luz, fue dado a la reina de Inglaterra en el siglo XIX, allá por el año 1849. Este diamante fue entregado a la reina de Inglaterra por un príncipe Sikh de la India, cuando este príncipe tenía 10 años de edad. Y tiempo después, este niño convertido en todo un hombre pide ver el diamante y temerosos lo llevan a donde estaba el diamante. Luego pide que le permitan tomarlo entre sus manos.
para sorpresa de todos, él tomó ese diamante entre sus manos, esa joya preciada, y va frente a la reina, se inclina a ella y le dice: ayer yo era un niño y le entregué este diamante. Hoy le entrego este precioso diamante. Hoy, siendo un hombre, le reitero nuestro respeto y nuestra lealtad. Le hago entrega nuevamente del Koh-i-Noor, la luz de la montaña. Hoy, iniciando 2021, mis hermanos, es el tiempo en que debemos de reconsagrar, de reconsiderar nuestra vida al Señor. En Jesús somos esa luz en medio de las tinieblas. Consagremos nuestras vidas. En segundo lugar, Jesús ve el todo del hombre, ve nuestros corazones. Marcos 12:41 dice la Escritura: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Definitivamente, mis hermanos, Dios mira el corazón, sabe las intenciones, las actitudes de nuestro corazón, y conoce también nuestros pensamientos, porque Dios quiere nuestro corazón y su deseo. Él quiere nuestra vida, que se desarrolle en sus caminos, en lo que Él ha planificado para que cada uno de nosotros, de nuestras vidas, sea una vida llena de bendición. No que no tengamos problemas, sino que en medio de los problemas tengamos la fuerza que procede de Él. Él nos ha dado vida nueva, vida eterna, y hemos nacido para ser bendición y para bendecir. Proverbios 23:26 nos dice la Escritura: dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. También leemos en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo que nuestro Dios quiere que entreguemos todo lo que somos, y lo que tenemos esté siempre a su disposición. Todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y algo que debemos de saber, que nuestra entrega total debe de nacer de nuestra comprensión de la deuda enorme que tenemos con nuestro Señor y Salvador. Pues Él entregó en sacrificio su propia vida. La entregó por ti, por mí y por todos los que en Él quieran creer. Así que te invito a recordar de dónde te ha sacado el Señor. Sí, mi hermano, estábamos en tinieblas, hacíamos lo que Satanás, el enemigo de las almas, nos dictaba. Estábamos a su voluntad, estábamos a su servicio, al servicio del diablo, esclavizados por el poder del pecado, ciegos y sordos, alejados de Dios y sin esperanza. Y la muerte ejercía su poder. Estábamos bajo el cobijo del poder de la muerte, atrapados por la eternidad, sin conocimiento de la verdad. Pero Dios envió a su Hijo Cristo, el Salvador, el cual nos libertó del pecado, triunfando sobre el enemigo, el diablo, derrotándolo y purificando nuestros pecados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y para completar su obra de salvación, resucitó mi Señor de entre los muertos, dándonos victoria sobre la muerte. Es por eso que hoy ofrendemos toda nuestra vida al único Dios verdadero, al Creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ella, y que vivamos por la eternidad en quien nos da vida, librándonos de la muerte. Solo entreguemos toda nuestra vida al Señor. Llamémosle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria. Hoy es tiempo de que rindamos primero el corazón. Marcos 12:43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. La diferencia es que esta viuda echó su corazón. Ya hemos dicho que Dios mira el corazón del hombre. Por eso, si primero no hemos puesto todo nuestro ser sobre el altar para Él,
todo lo demás no tendrá ningún valor. Si no has puesto todo tu ser ahí en la cruz del Calvario, todo lo que hagamos será en vano. El hecho de que la viuda entregara todo su sustento implicaba necesariamente que confiaba y dependía enteramente del Señor. Pablo ejemplifica con los macedonios en ese mismo sentido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 5. Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando el corazón ha sido entregado al Señor, mis hermanos, ya no es necesario otras motivaciones para tocar sus emociones, ni convencernos, ni mediante trucos astutos como lo hacían los religiosos desenmascarados por Jesús allá en Marcos 12, 38 al 40, ¿se acuerdan? Guardaos de los escribas, dice el Señor Jesús. Ellos usaban artimañas, pensando para sacarles todo lo posible a las vulnerables viudas, despojándola de sus posesiones, enriqueciéndose a través de la grey. No olvidemos que Dios en realidad no quiere nuestro dinero, hermanos. El reino de Dios no se trata de otra cosa más que de nuestra vida, nuestras almas. Se trata todo de nosotros mismos. Y esto fue precisamente lo que tuvo de especial la ofrenda de esta viuda pobre. En algunos círculos, en algunas iglesias, se enfatiza demasiado la cuestión de entregar el diezmo. Otros dicen que porque estamos en tiempos de gracia hay que darle más del diezmo. Algunos muy espirituales dicen vivir con el 10% y entregarle el 90% al Señor. Por lo que al parecer el porcentaje restante queda para que la persona haga con ello lo que plazca. Pero no debemos olvidar que o entregamos a Dios nuestra vida entera o Él no recibe ninguna gloria. Hermanos, o entregamos nuestra vida entera al Señor o Él no recibe ninguna gloria. Todo lo que hagamos es en vano. Por lo tanto, somos responsables de dar un buen uso a todo lo que Dios nos da, y lo más preciado para todos nosotros es la vida, y para Dios también es preciada la vida, de tal forma que bajó del cielo, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario en sacrificio por todos nosotros los pecadores. ¿Recuerdan? El alma que pecare, esa morirá. Démoslo todo, ofrendemos nuestra vida por amor al Señor. Marcos 12, 42 al 44 nos dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este es un elogio singular para esta viuda, porque viene de Jesús mismo. Por lo que, ¿qué dice Jesús de nuestra relación con Él y de nuestro compromiso con su obra, mis hermanos? La mujer amaba al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Y por eso le entregó todo. ¿Qué otra explicación podríamos encontrar a su generosa ofrenda de entregarle todo? El hecho de haber dado todo su sustento. Con su ofrenda la mujer expresó su convicción de que todo lo que tenía le pertenecía al Señor y que Él es digno de todo. Él es digno de todo, hermanos. Por eso se le ofreció con todo su amor. La manera en que le obedecemos y servimos a Dios demuestra el tipo de creyente que somos y también lo que pensamos acerca del Señor. Siempre les he dicho que nuestra vida refleja al Dios en que creemos. Y muchas veces no es el Dios de la Biblia, hermanos. Por lo que hoy es tiempo de entregarnos por amor y gratitud a nuestro Señor, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. La viuda, hermanos, dio todo su sustento. No dio lo que le sobraba, como habían hecho antes los ricos, sino que entregó algo que necesitaba para vivir. Por lo que debemos de vivir siempre como hijos de Dios, no importando las circunstancias que estemos pasando o que lleguemos a experimentar. Debemos de darnos a Dios siempre
en abundancia o en escasez, en riqueza o en pobreza, en salud o en enfermedad, en debilidad o en fortaleza. No importando las circunstancias, nuestra entrega debe ser siempre constante. Por eso la Biblia habla de los verbos activos. Cree en el Señor Jesucristo, cree continuamente. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree, continuamente, siempre creyendo, hermanos. Algunas veces podemos sentirnos tentados a pensar que solo los ricos deben dar. Esto no se trata de dinero o de obra alguna. Si tienes o no tienes conocimiento o capacidades o dones o talentos, por lo que en este pasaje Jesús centra toda su atención sobre la viuda pobre. Quizás no haya tenido estudios universitarios esta mujer. No pudiera manejar hoy las computadoras o saber navegar en las redes sociales. O quizás sea ya mayor como muchos que se sienten incapaces de hacer algo en la obra de Dios. No, mis hermanos, no. Recordemos, hermanos, que todos somos iguales para Dios y que también todos tenemos el mismo privilegio de ser útiles en su obra. Con esa vida que Dios nos ha dado, ni más ni menos, con esa vida que tienes, ofrécesela a nuestro Dios. Lo importante es que participes, seas uno más en colaborar en el reino y su obra. Tu vida y la mía son útiles, importantes en las manos de nuestro buen Dios. Dios no priva a nadie del gozo de compartir con otros su amor. Es por eso que mostremos nuestro amor con generosidad y compartamos todo el amor de Cristo. Tomemos como ejemplo a los macedonios que Pablo nos hablaba, de los que escribía Pablo, que aún estando bajo pruebas y tribulaciones, aún así fueron generosos. Segunda carta a los Corintios 8:2. En grande prueba de tribulación, dice la palabra, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Por lo que ofrendemos nuestra vida, dando siempre lo mejor. Sin lugar a dudas, la vida dio lo mejor que tenía. De hecho, dio todo lo que tenía, mostrando su corazón lleno de generosidad. Por lo que tampoco hay duda de que la viuda dio generosamente. De hecho, algunas de las ofrendas del templo iban destinadas a las viudas y a los pobres. Por lo tanto, esta mujer, a pesar de su extrema pobreza, se mostraba generosa con los demás. ¡Qué belleza de alma! ¡Qué belleza de vida transformada por el Señor! Con el fin de enseñar a los corintios los benditos resultados de la generosidad, Pablo empleó una metáfora sacada de la agricultura, la de la siembra y de la siega, ¿se recuerdan? Por medio de ella muestra que la sustancia dada ni se pierde ni se desperdicia, sino que se transforma en abundante cosecha. Es una ley inmutable de la naturaleza, que si un labrador no pone en su grano su voluntad, su trabajo, y siembra escasamente, tendrá que sufrir de una miserable cosecha. En cambio, una siembra abundante, con toda su voluntad y deseo, producirá una cosecha abundante. Segunda carta a los Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Por otro lado, no debemos de ofrendar nuestra vida pensando en la recompensa, sino en el beneficio del reino de Dios y de aquellos que están necesitados de la palabra del Señor, del conocimiento del Señor. Cuando no lo hacemos de esta forma, nuestra vida se vuelve egoísta y deja de ser agradable a Dios. En este sentido es importante tener cuidado con el enfoque en que algunas partes se hacen con el servir o las obras. Algunos piensan en servir o en las obras que son necesarias. Claro que son necesarias, pero esto es el enfoque, hermanos. No es como una forma de comprar el favor de Dios. No olvidemos que las bendiciones de Dios no se compran, son siempre por gracia. Meditemos bien sobre nuestras verdaderas motivaciones. La generosidad es un fruto que proviene de Dios. Por consecuencia, cuando ofrendamos nuestra vida, experimentamos la gracia de Dios y la generosidad brota naturalmente en nuestras vidas, ya que somos bendecidos para bendecir. Efesios 2:20, 2:10, ¿se recuerdan? Que somos hechura suya,
creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo que vivamos con fe y confianza en el Señor. La mujer viuda confiaba y dependía absolutamente de Dios y de su provisión divina. Pero claro está, vivir por fe requiere conocer y confiar en Dios. Por eso hay que leer su palabra, meditar en ella día y noche, mis hermanos. Solo de esta manera podemos llegar a ser libres del temor que nos produce la posibilidad de llegar a perder la seguridad y las comodidades que pensamos debemos de tener, cosas por las cuales luchamos en nuestro diario vivir. Y son el resultado de muchos creen que de nuestro propio trabajo y esfuerzo y dedicación. Y que el dinero es solo solo con el dinero podemos adquirirlas. Por lo que los hijos de Dios somos diferentes. No que no nos esforcemos, no que no trabajemos, al contrario, debemos ser los mejores trabajadores, los más esforzados siempre en nuestros trabajos cotidianos, dando testimonio, haciendo las cosas como para el Señor, o sea, con toda la galleta, dicen los muchachos, con todas las ganas, siempre dando lo mejor de nosotros. Por lo que los hijos de Dios, quienes hemos entregado en ofrenda grata a Dios nuestra vida, vemos solo necesario confiar en Jesús y en su palabra, que ha prometido cuidar de aquellos que buscan su reino en primer lugar. Podemos concluir con la enseñanza dada por Jesús a sus seguidores ayer en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ofrendemos hoy nuestra vida a Jesucristo. Confiemos, esperemos en Él y seremos testigos de grandes cosas en el 2020 y hasta que el Señor venga. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.